Hola amigos, un gusto nuevamente estar con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Muy bien, estamos siempre en este ciclo de charlas cuaresmales y esta noche, este día, el día de hoy, esta mañana, de acuerdo a la hora en que me escuchen, vamos a hablar del desierto cuaresmal. El desierto cuaresmal. Es interesante que cuando nosotros entramos en este tiempo de cuaresma, la iglesia nos propone caminar. Este es un camino. La cuaresma es un tiempo, como dice el Papa Francisco, un tiempo favorable, pero es un tiempo de camino. Y el camino no se da en un lugar, por así decirlo, con todas las comodidades. Este camino cuaresmal se da a través del desierto. Ahora bien, ¿qué es el desierto? La Sagrada Escritura define el desierto como, y esto lo dice el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 6. El desierto es como tierra seca y sombría, tierra por donde nadie pasa y en donde nadie se asienta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y esa es la definición de desierto. El desierto es un lugar donde la tierra está seca, solo vamos a ver polvo, no vamos a ver plantas, no vamos a ver agua, ríos, manantiales. Es una tierra sombría, es decir, oscura. Podríamos decir hasta tenebrosa. Bueno, no sé si tenebrosa, pero sí es un lugar donde nadie quiere quedarse. Nadie piensa y dice, bueno, voy a construir mi casa en el desierto. Nadie en su uso de razón va a querer vivir ahí. Porque el desierto es la tierra de la gran soledad. Y el ser humano, por naturaleza, le teme a estar cara a cara consigo mismo. Y es por eso que el desierto también es un lugar de silencio. Usted va al desierto y ahí no hay ruido de nada. No hay ruido de vehículos, no hay ruido de máquinas, no hay ruido de la televisión, ¿verdad? De nuestros teléfonos. No hay nada. No hay señal de Wi-Fi. Es decir, es un lugar donde solamente, si nos toca ir al desierto, va a estar usted mismo, usted consigo mismo. Es decir, solamente va a estar usted cara a cara, nadie más. Muchas veces estamos acostumbrados a estar en nuestros hogares con la televisión encendida, con la radio encendida, con el teléfono encendido, utilizándolo, con la computadora, y no tenemos momentos de silencio. No tenemos momentos para poder escuchar nuestros pensamientos. Porque a veces sucede eso. A veces ni nosotros mismos escuchamos nuestros pensamientos por tanta bulla. Incluso vamos a dormir y estamos con los dispositivos electrónicos todavía. Y entonces ni nosotros podemos escucharnos, ¿cómo se supone que vamos a escuchar a Dios? Eso es ilógico. Pues bien, es por eso que el desierto, o sea, los padres del desierto, los místicos, ven el desierto como un lugar puro y de purificación, ya que en la soledad, en el lugar donde no hay personas, tampoco está la bulla, está el desorden, la concupiscencia y el ruido del mundo. Nada de eso hay. Usted, si se va al desierto, va a estar solo con usted mismo. Y va a tratar, en ese momento, va a escucharse a usted mismo, que casi nunca uno lo hace. Y en esa soledad, sin ruido, sin nada, entonces nosotros vamos a poder escuchar a Dios.
Y ese es el camino espiritual. El camino espiritual siempre pasa por el desierto. Es un camino en el que debemos estar seguros de algo. ¿Sí? Si recorremos el camino espiritual, tenemos que estar seguros de que Dios siempre va a estar con nosotros. Como dice el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Por cañada oscura, Él guía mi camino. El Señor siempre va a estar ahí. Pero eso sí, cuando nosotros nos adentramos en el desierto espiritual. Entonces, ese es el tema de hoy. Hablar del desierto cuaresmal. Porque estamos viviendo este tiempo de cuaresma. Dios es quien nos conduce al desierto. En el Salmo 135, versículo 16, dice: condujo a su pueblo por el desierto, porque es eterna su misericordia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios conduce a su pueblo por el desierto porque es misericordioso. Dios quiere algo nuevo en cada uno de nosotros. Dios quiere sacar lo bueno de nosotros. Nos lleva al desierto, nos manda al desierto para que nosotros nos purifiquemos y saquemos cosas nuevas. Porque el pueblo escogido de Dios necesitaba purificación. Recordemos que cuando el pueblo escogido de Dios está en Egipto, a ellos se le pegaron, como decimos nosotros, muchas mañas, muchos malos hábitos, malas costumbres, paganismo inclusive. Y entonces muchos de ellos, hasta, creían en Dios, ¿verdad? En Yahvé, pero puede que hasta hayan sido idólatras, porque en el desierto ellos mismos levantaron la figura del becerro de oro. Y no es porque se les vino en ese momento, es porque ellos tenían prácticas idólatras. Ellos tenían, inclusive el pueblo escogido de Dios en Egipto, había aprendido prácticas inmorales. El pueblo de Dios, cuando Dios lo saca de Egipto, Dios viene y dice: no, este pueblo no me lo puedo llevar a la tierra prometida así por así, yo lo tengo que purificar. Y ese es el proceso de este camino, ¿verdad? De este desierto cuaresmal, nuestra purificación. Saludamos a los que están conectados en este momento, a Felicia Leclerc, a Petronil Aguirre, Dios les bendiga, y a todos los que se están conectando y los que nos están escuchando a través de la página El Esplendor de la Verdad, y a los que también nos escuchan a través de las ondas preciosas de Radio María Nicaragua. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal, y que puedan abrir su corazón a la palabra de Dios. En este tiempo en el que se nos invita, el Papa Francisco en su mensaje nos invita a eso, a ser asiduos a la palabra de Dios. Y voy a retomar un párrafo del mensaje de Cuaresma del año 2020 del Papa Francisco, en el que decía: en este tiempo favorable, dejémonos guiar como Israel en el desierto, haciendo referencia a Oseas 2:16, a fin de poder escuchar finalmente la voz de nuestro esposo, para que resuene en nosotros con mayor profundidad y disponibilidad. Cuando más nos dejamos fascinar por su palabra, más lograremos experimentar su misericordia gratuita hacia nosotros. No dejemos pasar en vano este tiempo de gracia, con la ilusión presuntuosa de que somos nosotros los que decidimos el tiempo y el modo de nuestra conversión a Él. Excelente estas palabras del Papa Francisco. En este tiempo favorable, que él ha definido un tiempo favorable, este tiempo de conversión, este tiempo de Cuaresma,
Dejémonos guiar como Israel por el desierto. Y cita a Oseas. El profeta Oseas, recordemos, es un profeta en el que Dios lo insta a llevar al pueblo al desierto, ¿verdad? Entonces el profeta va a hacer alusión a esa llamada de Dios de ir al desierto, de sacarnos de nuestras comodidades, sacarnos del mundo corrupto, sucio, de ruido, lleno de discordia, para nosotros entrar al desierto. Como dice el libro del profeta Oseas, ahí en el desierto, la llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que tengamos y experimentemos momentos de desierto. Porque en esos momentos de desierto es donde vamos a escuchar su palabra. Vamos a escuchar la voz del esposo, de nuestro esposo, dice el Papa. Haciendo referencia al Cantar de los Cantares, ¿verdad? Donde nuestra alma tiene un esposo que es nada más ni nada menos que el mismo Dios. Y que nosotros entonces debemos estar claros de algo. No podemos escapar del desierto. Es que yo no quiero ir. Algunos van a decir que no quieren ir. Bueno, está bien, es cierto que no querés ir, pero tenés que ir. No podemos escapar del desierto. Inclusive Jesucristo, el Señor, nuestro Rey y Señor, Él va al desierto. Y eso nos dice el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 4, versículo 1, nos narra cómo Jesús, después de ser bautizado en el río Jordán, es conducido por el desierto, pero por el Espíritu. Dice la cita, Mateo 4, 1. Es conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús va al desierto no a pasar vacaciones, ni a aislarse porque estaba cansado, estresado. Ese no es el sentido de ir al desierto. Es decir, no es como decir, voy a ir a la playa porque ya estoy cansado del trabajo, ya estoy cansado de los quehaceres en la casa, estoy cansado de los hijos, estoy cansado de mi esposo, de mi esposa, y me voy de vacaciones. Es que no, es que el desierto no son vacaciones, hermano. El desierto es un lugar donde lo último que vas a hacer es vacacionar. Y todos nosotros tenemos que pasar, tenemos que ir al desierto. En el Evangelio según San Lucas, nos dice que Lucas 4, versículo 1, también hace referencia a este pasaje, que dice que Jesús volvió de las orillas del Jordán, lleno del Espíritu Santo, y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nosotros, los cristianos, bautizados, católicos, seguidores de Cristo, también en nuestra vida terrena, vamos a ser tentados, vamos a ser sometidos a prueba. Eso significa la tentación, significa ponerse a prueba. No podemos escaparnos de eso. ¿Y quién es el que nos pone a prueba? ¿Quién es el que nos lleva, nos insinúa, nos hace, nos tienta? Es el demonio. No hay otra forma. Porque si bien es cierto, en el desierto escuchamos la voz de Dios a través de su palabra, la oración, nosotros también en el desierto nos puede pasar como a Jesús, que se nos puede aparecer el diablo y el diablo va a ser el que nos hable. Y si nosotros no estamos en intimidad con Dios, relacionados con Dios, con la frecuencia en la oración, en la escucha de su palabra, entonces vamos a terminar escuchando al diablo. Y esto es peligroso. Ahora, cuando Jesús va al desierto, lógicamente que Él sabe que va en un momento dado a enfrentarse con el demonio. Porque el demonio
anda buscando siempre cómo tentarnos para que caigamos en la tentación. Es por eso que nosotros, les decía, los que somos cristianos, seguidores de Cristo, también vamos a ser tentados por ese enemigo. Y para hacerle frente debemos llenarnos del Espíritu Santo. Eso es importante. No es que no importa que a mí me vengan las tentaciones como quieran, yo soy fuerte. Espérese, hermano. Usted no va a poder solo. No va a poder si no está lleno del Espíritu. Jesús se llena del Espíritu para irse al desierto y se enfrenta con el demonio. Pero nosotros somos al revés. Nosotros no nos llenamos del Espíritu de Dios. Nosotros más bien vivimos llenando todos los días del espíritu del mundo. Del espíritu de la desesperación, del miedo, del espíritu de la avaricia, del egoísmo. El espíritu de vivir mi vida como yo quiero. No me interesa el resto. Entonces, de esa forma nosotros nos vamos a enfrentar al espíritu, al demonio, al espíritu del mal. Porque más bien nosotros, si estamos llenos del espíritu del mal, entonces no lo vamos a enfrentar. Porque un reino no está dividido. Nosotros más bien vamos a abrazar el espíritu del mal. Y por eso entonces que tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios, así como Jesús. Y para ello, Jesús se prepara con la oración y el ayuno. San Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 25, nos va a decir: si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por sus frutos los conoceréis. Es que no puede dar peras el olmo. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted no vive según el Espíritu, entonces, hermano, va a fracasar en esa lucha contra el demonio. Porque vivir en el Espíritu, según el Espíritu, significa vivir con una vida de oración, de escucha de la palabra, con una vida formal, con un plan de vida. Ayuno, sobre todo en estos tiempos. Esta parte es bastante determinante, ¿no? El ayuno. Porque como decía el Señor en el Evangelio, este tipo de demonios solo se puede vencer con oración y ayuno. De repente vienen tentaciones del demonio, hermano. Oración y ayuno. Las dos cosas. No es la que más le guste. Las dos cosas. Las dos cosas. Es así entonces que Dios Padre nos da la fuerza para dejarnos conducir por el Espíritu. Pobres de aquellos que pretenden vivir su vida a espaldas a Dios. Pobres. Pretender vivir como si Dios no existiera. Pobrecito. Aquellos que en lugar de llenarse del Espíritu de Dios se llenan del espíritu del mundo. Pobres. Porque se abandonan a la autoridad de la carne. Y eso es lo que nos pasa. Cuando nosotros en lugar de buscar a llenarnos del Espíritu de Dios, nos llenamos del espíritu del mundo, entonces nos dejamos esclavizar. Nos abandonamos a la autoridad esclavizante de la carne. Y terminamos dejándonos engañar y vencer por el demonio. Así de sencillo. Y es por eso entonces que tenemos que estar claros de que el demonio es un fuerte enemigo. El demonio, hermano, es mucho más inteligente que nosotros y es mucho más viejo. Y más sabe el diablo por viejo que por diablo. Bueno, esto no está en la Biblia, ¿verdad? No lo busquen. Pero efectivamente que el demonio, como un ángel, es un ser superior a nosotros los seres humanos. Y entonces llevamos las de perder si lo queremos enfrentar solo. Pero si nos llenamos del Espíritu, entonces
la historia cambia. Claro. Hay que recordar que el demonio es como dice Santo Tomás de Aquino. El demonio es como un general competente que asedia un fortín, estudia los puntos flacos del hombre a quien intenta derrotar y lo tienta por su parte más débil. El demonio nos conoce bien, hermano. Sabe por dónde nos chima el zapato. Sabe cuál es nuestro talón de Aquiles. El demonio sabe por dónde es más fácil que vos peques, dónde puedes caer más rápido. Es un experto estratega, el demonio. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que estar ojo al Cristo, atentos, vigilantes. Esa es la invitación que siempre nos hace Jesús. Estén atentos, vigilen, porque nosotros podemos caer en tentación. Ahora bien, hay que distinguir entre ser tentado y consentir la tentación. Miren, de ser tentados no nos podemos eximir. Todos vamos a ser tentados. Hasta Jesús fue tentado por el demonio. Y entonces, ¿qué corona tenemos nosotros? Nosotros vamos a ser tentados también. Pero hay una gran diferencia entre ser tentados y consentir la tentación. Jesús no consintió la tentación. Pero nosotros sí. Sí. Nosotros qué fácil que caemos, hermanos, con las tentaciones. Por eso tenemos nuevamente, e insistimos, llenarnos del Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué? Tampoco veamos la tentación en el camino espiritual. No veamos la tentación como algo malo, ¿no? O sea, Dios nos lleva al desierto para purificarnos. Y entonces la prueba, la tentación, es importante para nuestro crecimiento. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice: no han sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios, que no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación, les dará fuerza para superarla. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nunca vamos a ser tentados por encima de nuestras fuerzas. Dios no lo va a permitir. ¿Y entonces por qué caemos en tentación? Porque somos dejados. Porque no ponemos de nuestra parte. Porque Dios nos va con nuestra fuerza. Pero si nosotros nos abandonamos al pecado, entonces ¿qué? Ahí no hay fuerzas. Ahí no hay resistencia. Si yo no me resisto al mal, entonces aquel me come. Como león rugiente, dice San Pedro. Jesús soportó las tentaciones. Algunos van a decir, pero es que Él era Dios. Un momento. Recuerden que Jesús tiene naturaleza divina, pero también naturaleza humana. Y con su naturaleza humana se abandona al desierto para enseñarnos cómo también nosotros tenemos que abandonarnos en el desierto. Jesús no tenía la inclinación al mal que nosotros tenemos. Es decir, la concupiscencia. Pero el Espíritu lo induce a ponerse a prueba a sí mismo en el desierto, en la soledad total y ayuno. Dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 4, versículo 2. Jesús fue tentado por el demonio durante 40 días. En ese tiempo no comió nada. Y al final sintió hambre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. 40 días. Y es por eso que nosotros también vivimos este desierto cuaresmal de 40 días. Desde el miércoles de ceniza hasta la Pascua, 40 días. Este es el camino de preparación.
un camino de preparación. Entonces, en ese camino, en el desierto, es ahí donde entonces viene y entra en acción este personaje. ¿Quién? El demonio. Hermano, el demonio tarde o temprano entra a tu vida. Es que yo estoy en iglesia, voy a una comunidad, peor aún, a eso les encanta más tentar. Porque ya los que andan en el mundo, ya los tienen, solo les soba la cabeza. Mis hijos, les dice el demonio. Pero los que queremos luchar, queremos tener una familia diferente, una familia cristiana, de valores. Queremos ser hombres y mujeres de bien, de fe, jóvenes con la alegría de Cristo y no la del mundo. Entonces, a eso sí los va a tentar más. Imagínense, ¿por qué creen que tentó a Jesús? Lógicamente que algunos especialistas hablan de que el demonio no sabía que Jesús era Dios. Algunos dicen eso. Él creía que Jesús era un santo, ¿verdad? Un profeta, un santo. Y eso es lo que hace el demonio con los santos. A los santos los pone a prueba. Por eso es que decía alguien que el demonio es un maestro espiritual. Porque de que uno crece y aprende con el demonio, sí. Pero hay que tener clarísimo algo. El Papa Francisco muchas veces dice, con el demonio no se dialoga. No. Y vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús cuando estaba en el desierto y el demonio recurrió a 3 tentaciones. 3 tentaciones. La primera tentación, la tentación del placer. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 3. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierte en pan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recordemos que Jesús tenía en el desierto, ¿cuánto? 40 días. Y no había comido nada. Entonces, ¿qué tenía? Por lógica, hambre. Jesús era un ser humano, como nosotros. Le chillan las tripas, como nosotros cuando tenemos hambre. Pues sí, eso es natural, normal. Jesús era verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Sintió necesidad, tenía hambre. Entonces, es muy importante esto porque el demonio siempre se aprovecha de nuestra carne, de nuestras debilidades carnales. Incluso de nuestras necesidades básicas. El demonio no respeta nada. Tanto nuestras necesidades básicas como eso, comer. El demonio no respeta. Te va a tentar con eso. Aún también con necesidades creadas. Porque nosotros tenemos necesidades creadas. La vez pasada alguien decía, yo no puedo vivir sin internet. Hermano, eso es una necesidad creada. ¿Cierto? Usted si no tiene internet puede vivir. Que le falte el aire, que le falte la comida, el agua, pues ahí se muere. Pero eso son necesidades creadas. Es que si yo no ando en el vehículo de moda, no. Es que si no ando los zapatos de marca que a mí me gustan, entonces no ando, me siento que ando descalzo. Son necesidades creadas. Y el demonio te agarra por ahí. Como cuando nuestros hijos dicen, es que yo no quiero esa mochila, yo quiero tal mochila de tal marca. O quiero aquellos zapatos. O quiero... Entonces, ¿qué pasa? Están llenándose de necesidades creadas. Y el demonio se aprovecha de eso. Entonces tenemos que estar alertas. Y en este caso el demonio tienta a Jesús con la comida, una necesidad básica. Y a esto Jesús responde, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús, siempre que le responde al demonio, no está platicando ni dialogando con él. No le pregunta, Señor diablo, ¿y qué piedra está más grande para hacerla pan?
¿Y cómo puedo hacer? No le dice absolutamente nada. Jesús con autoridad cita la palabra de Dios y dice la Escritura, no solo de pan vive el hombre. ¿Y dónde dice esto la Escritura? Porque la está citando Jesús. Y en ese momento el Evangelio no estaba escrito. Bueno, está citando el libro de Deuteronomio en el capítulo 8, versículo 3. En el libro del Deuteronomio, Dios le está hablando a su pueblo escogido, al pueblo que había sacado de Egipto y lo había llevado al desierto. Deuteronomio 8:3. Acuérdate del camino de Yahvé, tu Dios. Te hizo recorrer en el desierto por espacio de 40 años. Te hizo pasar necesidad para probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre y luego te dio de comer maná, que ni tú ni tus padres habían conocido. Quería enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca de Dios. Eso es vida para el hombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús está citando ese versículo y le responde categóricamente al demonio de esa forma. Pero vale la pena hacer un comentario de esta cita, porque Yahvé le está diciendo al pueblo escogido: yo te llevé al desierto para que recorrieras 40 años en el desierto. Algunos van a decir: qué bárbaro, ¿cómo se le ocurre a Dios hacerle eso a su pueblo? 40 años. Pero ya habíamos dicho que Dios lo lleva al desierto, ¿para qué? Para purificarlos. Y se necesitaron 40 años. Miren, hermanos, 40 años. En 40 años pasa una generación. Cuando hablamos pues de una persona de que nace hasta que engendra hijos, una generación completa. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente grande, ya adulta, que vivió en Egipto, que había aprendido muchas mañas, que había practicado paganismo, idolatría, todo eso, entonces Dios los purifica haciendo que estas personas pasen 40 años, mueran de forma natural o como sea, por enfermedades, no sé. Y algunos dirán: qué bárbaro, Dios. No, pues era algo necesario, porque para purificar a su pueblo tenía que sacar manzanas podridas. Miren, hermanos, esa parte es la que a veces a nosotros nos cuesta. Para purificarnos tenemos que sacar de nuestra vida un montón de cosas que tenemos podridas. Pero nosotros no. Ay, no, Señor, no me quites eso. No. ¿Y cómo me vas a quitar eso? ¿Y de qué voy a vivir yo? Y comenzamos, ¿no? Porque Dios quiere purificarnos, pero nosotros no nos dejamos. No nos dejamos. Y es por eso entonces que viene el demonio. Viene el demonio y viene y nos tienta. Esta es la tentación del placer. Comer, beber, sentir bien, estar a gusto, comodidad. ¿Quién no quiere sentirse así? Pues todo el mundo. Pero el demonio lo usa contra nosotros. Y es por eso entonces que el Señor va a responder: no solo de pan vive el hombre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos contrarrestar esta tentación del placer? Bueno, ayunando. Esa es una de las recomendaciones de este tiempo de Cuaresma. Ayunar. Aprender a cambiar nuestra actitud para con los demás. Esa tentación que tenemos de devorarlo todo, saciar nuestro apetito, no acordarnos del resto, de los demás, solo pensar en nosotros. Ayunando. Cuando ayunamos, entonces, cambiamos ese apetito voraz que tenemos por naturaleza, lo cambiamos por la capacidad de sufrir por amor, que puede colmar el vacío de nuestro corazón. De repente vivimos nosotros que nada nos llena, nos sentimos vacíos. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de ayunar.
Y ayunar no solamente de cosas, de comida, bebida. Ayunar de hacer tantas cosas que hemos pegado a nuestra vida. Esos apegos que tenemos. Y en los que no queremos quitárnoslos nunca. Entonces, este tiempo de Cuaresma es un tiempo muy bueno para vencer al demonio con la tentación del placer a través del ayuno. Vamos a ver ahora la segunda tentación. No conforme el demonio viene y por segunda vez se le acerca a Jesús y lo tienta por segunda vez. Esta es la tentación del poseer. Segunda tentación. La tentación del poseer. Lucas 4, versículo 5. Lo llevó después el diablo a un lugar más alto y le dijo: te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas, porque me las han entregado a mí y yo las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, serán tuyas. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Pero Jesús le replicó: la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El demonio lo lleva a un lugar alto, le muestra todas las riquezas del mundo a Jesús. Por eso les digo que estoy de acuerdo con muchos especialistas que hablan de que el demonio en ese momento todavía no sabía que Jesús era Dios. Porque imagínense tentarlo con eso. Si Él es el rey del mundo, tiene todo, ¿para qué? Son chingastes los que le ofrecía el demonio. Pero el demonio viene y le dice: con esto lo voy a agarrar, dijo. Te daré poder sobre todo. Todo esto es mío, dice el demonio. Me ha sido dado a mí, porque yo soy el príncipe de este mundo, le dice el demonio. Entonces yo las doy a quien quiera y te las voy a dar a vos. Jesús de Nazaret, te las voy a dar a vos. Pero eso sí, con una condición: que te arrodilles y me adores. Imagínense esto: arrodillarse y adorar al demonio. Esto es lo peor que nos puede pasar, que nosotros cedamos a esa tentación de arrodillarnos y adorar al demonio. Esto puede pasar, hermano. Esto es lamentable. Hay muchos que se han arrodillado ante el mal y adoran al demonio. Usted creería que no, pareciera que esto fuera ficción, pero aquí en el mundo, en nuestros países inclusive, hay lugares de culto satánico. Existen lugares, templos satánicos. Y hay gente que llega a adorar al demonio. Y hay gente que lo adora en lo secreto, practicando magia, horóscopo, santería, vudú, lo que sea. Esas son formas de adoración del demonio. Hay gente que vive arrodillada. Famosos que entregan su vida al demonio para tener fama, éxito, dinero. Pobrecitos. ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Que cuando el demonio te agarra, te lleva a la muerte. Así de sencillo. Pero hay algunos que escuchan al mal, se arrodillan y lo adoran, mi hermano. Esto es lo peor que puede pasar, ¿no? Lo peor. Y por eso Jesús responde categóricamente. La Escritura dice: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Jesús toma esta palabra del Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Nuevamente cita la palabra de Dios. Deuteronomio 6:13. Temerás a Yahvé tu Dios, a Él servirás. No vayas tras dioses extraños, porque Yahvé tu Dios, que está en medio de ti, es un Dios
celoso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios celoso. Este es el pecado de idolatría también. En realidad que todas estas tentaciones son de idolatría. Pero muchas veces nosotros cedemos a esta tentación. Porque esta es la tentación del poseer. Como queremos tener cosas, somos capaces de venderle el alma al diablo, como decimos. Es que como quiero tener ese trabajo, entonces yo no importa, yo vendo mis valores. Como a mí me interesa hacer negocios con tal empresa, con tal persona, con tal institución, no me interesan mis principios, yo los vendo. Y eso nos lleva a la muerte. Porque el que se arrodilla y adora a alguien que no es Dios, cae en idolatría. Y esto es grave, porque dice la Escritura que Dios es un Dios celoso. ¿Se acuerdan qué pasó cuando el pueblo de Israel está en el desierto y Moisés se va al monte y no vuelve? Porque iba a traer las tablas de la ley, pero no volvía. Y entonces aquellos impacientes decían, ¿qué posible hay? Dios nos abandonó, el Moisés se va, ¿y nosotros con quién nos quedamos? Y ay, tenemos oro que sacamos de Egipto. Si nosotros ya hemos practicado idolatría, hagamos un becerro de oro. Hicieron el becerro de oro y comenzaron a adorarlo. Cuando Dios los ve, inmediatamente hubo un terremoto ahí. Casi mueren, porque Dios es un Dios celoso. Hermano, no, por favor, no ceda a esa tentación, arrodillarse y adorar al demonio. No, pero si es que no, yo no he arrodillado y adorar al demonio. No, pero es que el demonio se disfraza. El demonio se disfraza de cosas, de personas que te hacen caer en la tentación. Y entonces, contra esta tentación del poseer, ¿qué tenemos que hacer? Otra recomendación del tiempo de Cuaresma: dar limosna. Dar limosna es salir de la necedad de vivir y acumular egoístamente, solo para mí y para mí. Dar limosna es volver a encontrar la alegría del proyecto que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es el de amarle y amar a los hermanos, con lo que tenemos y con lo que somos. Porque la limosna no solamente es dar lo económico, que está bien, lo material, que está bien, también es darnos a nosotros mismos, que nosotros podamos darnos a los demás. En lugar de querer tener y tener y tener y poseer, esa es la tentación, esta segunda tentación, la tentación del poseer. Entonces yo más bien debo buscar a dar y dar y dar, hasta darme a mí mismo. Esa es la contraposición. ¿Y cómo podemos vencer al demonio en ese momento? Porque solo a Dios se le adora, hermano. Eso de que yo te adoro, amor mío, no, te puede amar a alguien, pero adorarle no. Es que yo adoro a mis hijos, no, usted puede amar a sus hijos, pero adorarle no. Solo a Dios se le adora. Tercera tentación, la tentación del poder. En estos tiempos, esta tentación es bien común. San Lucas capítulo 4, versículo 9. El diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues Dios ordenará a sus ángeles que te protejan. Ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús le replicó: no tentarás al Señor tu Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El demonio, no tranquilo con ser vencido por Jesús en las dos primeras tentaciones,
recurre a la tercera tentación, la tentación del poder. Lo lleva a lo más alto del templo y le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Y miren lo que hace el demonio. Como ya vio que Jesús le responde con la escritura, el demonio en vivo, el demonio se sabe la Biblia. Y utiliza el Salmo 91, versículo 11. Y le dice, tírate, porque como dice la escritura, los ángeles de Dios te protegerán. Ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra. Está usando la palabra de Dios. Porque el demonio se sabe la Biblia. Y utiliza la palabra de Dios también para hacernos caer. Y esto es un poco más difícil, claro. Claro que es más difícil saber reconocer cuando algo viene del mal. Y si nos está citando la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, nuevamente, solo aquellos llenos del Espíritu van a poder tener el don de discernimiento para contrarrestar, para detectar esta tentación y contrarrestarla. Que Jesús le dice, también utiliza la palabra de Dios. Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Y está utilizando nuevamente el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16, que dice, ustedes no pondrán a prueba a Yahvé, su Dios, como lo hicieron en Masá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, esta es una tentación, esta tentación del poder. Porque imagínense, Jesús es el Rey Todopoderoso. Y en realidad, si Jesús hubiese querido, los ángeles hubieran llegado. Él se tira del templo, los ángeles lo llevan hasta el suelo volando, ¿verdad? Sobre una nube, lo que ustedes quieran. Y todo el mundo admirado lo iba a adorar a Jesús. Pero qué facilito, ¿no? Pero esa no es la misión de Jesús. La misión de Jesús es su pasión, su muerte y después su resurrección. Su pasión y muerte para el perdón de nuestros pecados. Si Jesús hace eso, olvidémonos de la cruz, olvidémonos de nuestra redención. Olvidémonos de eso. Seguiríamos con el pecado original y no tuviéramos capacidad de llegar al cielo. No pudiéramos. Porque Jesús tenía una misión, que es salvarnos del mal y del pecado. Entonces Jesús inmediatamente le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Este es un pecado bien grave, tentar a Dios. Sabiendo que yo puedo hacer algo y creyendo que Dios me va a justificar, entonces yo vengo y caigo en esa tentación. La tentación del poder. Pero viene entonces Jesús y dice, Jesús dice, no tentarás al Señor tu Dios, citando el Deuteronomio, que dice, ustedes no pondrán a prueba a Yahvé como lo hicieron en Masá. Estamos hablando del desierto. Nuevamente el pueblo escogido, cuando se estaban muriendo de sed, estaban reclamándole a Dios y a Moisés. Y aquí venimos a morirnos al desierto, no hay ni agua, qué barbaridad, Dios. ¿Y por qué no nos da de beber? Esa es una tentación bien grave, nosotros venir y reclamarle a Dios. Si nosotros somos tus hijos, Señor, ¿y por qué tenemos deuda? Si nosotros somos tus hijos amados, Señor, si vamos a la iglesia, hasta comulgamos, damos ofrenda, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué me abandonó mi marido, mi esposa? ¿Por qué mis hijos son rebeldes? Esa es una tentación grande. Es una tentación muy grande. No tentarás al Señor nuestro Dios. ¿Cómo se contrarresta? Tercera recomendación de esta cuaresma. Ya vamos terminando. Con la oración. La oración para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo y declararnos necesitados del Señor y de su misericordia. Tengo que reconocerme pecador, necesitado del Señor y de su misericordia. La humildad vence al demonio. Porque inmediatamente, Lucas 4:13, al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermano,
cuando resistimos las tentaciones, el demonio no tardará en volver a intentar tentarnos. Aprovechar otra oportunidad para vencernos. Por eso debemos estar atentos. El Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 2847, dice que el Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior y diferenciarla de la tentación que conduce al pecado de la muerte. Vamos a ir al desierto, vamos a ser sometidos a la prueba, pero hay una tentación que te hace crecer y otra que te lleva a la muerte. Tenemos que saber discernir, pero tenemos que estar entonces llenos del Espíritu Santo, para decir al final como Santiago, capítulo 1, versículo 12, feliz el hombre que soporta la prueba. Superada la prueba, recibirá la corona de vida que ha prometido el Señor a los que lo aman. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hagamos un momento de oración. Señor, nos abandonamos a tu presencia en este camino cuaresmal y comenzamos este desierto cuaresmal. Nos ha llamado el desierto para purificarnos, para liberarnos de nuestras ataduras y llenos del Espíritu, Señor, para que podamos vencer al demonio. Solos, sin ti, Señor, el demonio nos vence y nos lleva a la muerte. Pero llenos de tu Espíritu, Señor, nosotros somos capaces de vencer al demonio. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Queremos avanzar, Señor, en este camino cuaresmal, por este desierto, para llegar hasta la cumbre pascual. Regálanos, pues, Señor, tu presencia, tu compañía en este camino. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Llénanos, Señor, de tu Espíritu, llénanos de tu amor, de tu gracia, y que podamos vencer estas tentaciones con la limosna, la oración y el ayuno. Y que la gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, muy buenos días a todos los que nos están escuchando por la mañana, por la tarde, por donde nos estén sintonizando. Dios les bendiga. Muy buenas, sí, saludos a todos. Dice Tulio Ruiz, dice, un día a la vez, Filipenses 4:13. Felicia Leclerc, saluda, amén. Dios les bendiga, hermanos. Vivamos esta cuaresma, en este camino cuaresmal. Atentos, ya saben, no caigamos en la tentación. Pidámosle al Señor, como dice en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.